Vamos a resolver los problemas de la semana 35 para el segundo grado de secundaria del área de matemática. Esta semana tiene como propósito que relaciones propiedades y resuelva situaciones que involucran prismas y cilindros. La primera situación dice que Natalie ha recolectado algunos residuos sólidos como un envase de chocolate, una cajita de fósforo y una caja de un artefacto electrodoméstico, ¿sí? Y se quiere saber qué formas tienen. Entonces acá están las imágenes. La primera es una caja de chocolate que representa un prisma hexagonal. ¿Por qué? Porque tanto la cara superior o inferior, que se conocen como bases, es un hexágono, entonces lleva el nombre de prisma hexagonal. Aquí en esta caja de fósforo, la cara superior, inferior o bases son rectángulos, entonces es un prisma rectangular. Aquí en esta caja de un electrodoméstico también tiene una cara superior, una cara inferior, que es un rectángulo, se conoce como bases, entonces se conoce como prisma rectangular. Ahora nos pide que dibujemos y coloquemos los elementos o partes de un prisma, ¿sí? En la caja de chocolate, que está aquí representada, tenemos entonces la cara superior, tenemos el vértice, que es la unión de las aristas, tenemos la altura, ¿sí? Todo prisma tiene una altura, las caras laterales, que en este caso son los que están alrededor, serían 6 caras laterales, y tenemos la arista, que es la unión de las caras. Ahí se forma una línea, esa línea que se forma se conoce como arista, la unión de dos caras, ¿sí? Bien, y en la caja de electrodoméstico tenemos un prisma rectangular, acá está representado, tendríamos la cara superior, acá la cara inferior, en realidad se conocen como bases, ¿sí? El vértice, que es la unión de las aristas, la altura, la cara lateral, para este caso son 4 caras laterales, aquí son 6 caras. Tenemos las aristas que se forman uniendo las caras, forman las aristas. Acá tenemos por ejemplo 4 aristas, ¿sí? Acá tenemos 2 más 3, 4 en los laterales y acá abajo tenemos 4 más. Bien, la siguiente situación muestra una lata de atún y también vamos a colocar sus elementos, pero antes debemos decir que una lata de atún representa ya no un prisma sino un cilindro, y si el cilindro tiene solo dos elementos, ¿sí? El radio, que parte de la línea del punto central hacia el borde, y la altura, ¿sí? Entonces es los únicos elementos que se utilizan en un cilindro, que se observa en un cilindro, ¿sí? Y ahora nos piden que qué cantidad de papel se utiliza, dice, para forrar una lata, ¿sí? Que se va a ser utilizado, dice, para ser utilizado como alcancía. Entonces acá tenemos una lata, se va a forrar totalmente y nos piden saber qué cantidad se va a utilizar para forrar esta lata. También nos pregunta, dice, la cantidad de leche contenida antes será igual al total de papel utilizado. Entonces, acá tenemos que diferenciar que una cosa es forrar el objeto y otra cosa es llenar, ¿sí? El forro en realidad va a ser con papel, y el papel tiene un área, mientras que cuando se llene de leche esta lata, ese va a ser un contenido. Es decir, el objeto tiene un contenido, una capacidad, todo lo que se pueda llenar, ¿sí? Esa capacidad se conoce como volumen. Entonces hay una diferencia entre área y volumen. Veamos la representación del cilindro, ¿sí? Un objeto, se llama un cuerpo de revolución también. Bien, para hallar el área lateral del cilindro, es decir, cómo voy a envolver primero los lados, sería 2pi por r por h. Primero voy a forrar todo el lado, ¿sí? Sería la forma de calcular el área que voy a utilizar para forrar los lados, y luego forraré las dos tapas. Entonces, de acuerdo a las fórmulas, es 2pi por r por h, pero el área total, es decir, cuando ya forre también las dos tapas, la tapa de arriba, ¿sí? Y la tapa de abajo,
necesito dos círculos en realidad, entonces sería 2pi por r cuadrado. ¿Sí? Repetimos entonces, para el área lateral, es decir, para forrar, ¿sí?, todo el contorno, sería 2pi por r por h. ¿Por qué 2pi por r? Porque en realidad para forrar este contorno necesito la longitud de la circunferencia, que es 2pi r, y por h porque es la altura. Si ya tengo forrada el lateral, necesito forrar ahora las dos tapas, que en realidad son dos círculos, y el círculo es pi por radio al cuadrado, entonces sería, como son dos círculos, 2pi r cuadrado. Se observa, se repite 2pi r, podemos entonces factorizar, y esta sería la nueva fórmula. Significa que puedes usar cualquiera de estas dos fórmulas para hallar el área total, es decir, todo lo que se necesita para envolver, digamos, toda esta vuelta y las dos tapas. Bien, pero nos decían acá de la cantidad de leche que se utiliza, que es la capacidad o volumen, ¿sí? Todo lo que alcanza dentro, digamos. El volumen es todo lo que se pueda llenar desde abajo, que es un círculo, hasta arriba. El área de un círculo es pi radio cuadrado, y hacia arriba sería la altura, pi radio cuadrado por altura. Esa sería la fórmula del volumen. Bien, entonces ahora vamos a, nos piden calcular el área total de papel que se va a utilizar para forrar la caja que nos dan a continuación. ¿Sí? Dice altura 7, largo 12, ancho 12 y largo 15. Entonces nos piden calcular el área total. Recordando, para un prisma el área lateral es perímetro de la base por la altura. Entonces tendríamos que sumar acá el perímetro de la base y luego multiplicarlo por la altura. Está planteado, sería 378 centímetros cuadrados. El área siempre es unidades cuadradas. Pero ese es el lateral. Nos piden forrar todo, entonces falta las dos tapas. Debo incluir entonces dos veces el área de la base. Al área lateral que ya hallé, sumo dos veces el área de la base. Ahí está. El área de la base es un rectángulo de 12 por 15. Como son dos caras o dos bases, sería 2 por 15 por 12 por 15. Tendría 888 centímetros cuadrados. Es la cantidad de papel que voy a utilizar para forrar toda la caja. Dice sin considerar pestañas, dobleces o las orejitas que utilizamos para doblar, ya no se va a considerar. Por último nos piden que calculemos la cantidad de, digamos, papel que se puede utilizar o que contiene este rollo, dice, ¿no?, de venda. Entonces hay que considerar que este rollo tiene una parte hueca, y acá tenemos las medidas. Dice que hay un radio, digamos, el mayor de 5,62, y el pequeñito, como tiene una parte hueca, tiene un radio de 2,5 centímetros. Entonces la parte, digamos, útil, la parte que vale, es un cilindro hueco. Entonces lo ideal es calcular el cilindro mayor, total, y le resto el cilindro hueco. De esta manera tendría, digamos, la parte que se va a utilizar, ¿sí? Entonces, para calcular el volumen, sabemos que es pi por radio cuadrado por la altura. Entonces aquí estarían los datos para el cilindro mayor, ¿sí? Y luego tenemos los datos para el cilindro hueco, ¿sí? Entonces, al restar estos dos volúmenes, ¿sí?, me quedaría la parte que sí se va a utilizar, ¿sí?, una especie de cilindro hueco. Repito, al cilindro mayor completo le resto este cilindro que es el hueco y me va a quedar la parte utilizable, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, pi por radio cuadrado, solo la diferencia está en los radios, ¿sí?, porque uno tiene radio mayor y el otro radio menor. Entonces puedo hacer la resta de volúmenes.
factorizando el pi por la altura que se repite. Aquí solo tendría que hacer la diferencia de los cuadrados de los radios, que sería 25,33, lo multiplico por 9, sería 228 pi. No es necesario calcular el valor de pi, que ya sabemos que es 3,14, pero generalmente cuando trabajamos con pi lo dejamos, ¿no?, indicado, o sea, la respuesta puede ser 6 pi, 10 pi, 100 pi, queda indicado. Y recuerda también la unidad siempre es en centímetro cúbico, metro cúbico, milímetro cúbico, es decir, la unidad cúbica se utiliza para el volumen, mientras que para las áreas se utiliza unidades cuadradas. Bien, les sugiero entonces también revisar en la semana 31, donde hemos tratado estos temas, ¿sí? Revisa tus fichas. La semana 32 también hemos tratado del prisma, ¿sí? Revisa tus fichas y los videos.